crecimos 200% en ventas en el Q1 de 2025 comparado al Q1 de 2024. Me gusta tu actitud. Hemos hablado muchísimo de cosas que nos ayudaron, pero no hemos dicho qué técnicas de cierre utilizamos para hacer este sueño realidad. Entonces, hoy vamos a compartir 3 técnicas que fueron impresionantemente mágicas y funcionaron como anillo al dedo para que esto fuera real. Y sobre todo vamos a decir por qué funcionan. O sea, qué es lo que está detrás de por qué funcionan. Es correcto. La ciencia. Exacto. Como siempre lo intentamos. Claro. Y lo más cool es que lo vamos a hacer en media hora. Con nuestro nuevo timer. Gracias, Mauricio y Jessica, por este timer hermoso de Pomodoro. 30 minutos. Y yo de todas maneras voy a poner mi reloj de 10 minutos por técnica para que lo logremos. A ver si lo logramos, güey, porque es que... Yo tengo mis dudas. Hablamos mucho, la verdad. Sale el oro en nuestro ser. Listo. Técnica 1. Técnica número 1. Objeciones anticipadas. No, vatos. No saben qué belleza y hermosura la técnica de objeciones anticipadas. Entonces, ¿de qué se trata? ¿En qué consiste? Objeciones anticipadas es que antes de que el cliente saque la objeción, que típicamente la objeción sale después de que tú haces una propuesta o inicias una propuesta, sale la objeción del cliente. Las objeciones que tú tienes, que las tienes que identificar. Obviamente la más típica es la objeción de precio, pero también está la objeción de que no está el tomador de decisión. Oye, tengo que llevar esto a la junta directiva. O muchas gracias, me encanta la propuesta, se la tengo que llevar a mi socio o a mi pareja, ¿no? Esa es otra objeción. Otra objeción puede ser, ¿sabes qué? Esto requiere demasiados recursos que yo no tengo. Por ejemplo, no tengo suficiente tiempo para la implementación que tú me estás aplicando. Todas esas son objeciones que los clientes te lanzan. Que al final son obstáculos o frenos o dudas que tiene el prospecto para comprarte, así para dar el paso, para dar el sí. Es correcto. Y pues muchas veces son los motivos por los cuales no te compran. Exacto. O sea, no solo es una duda, sino al final no se concreta la venta por culpa de esa objeción. Entonces, objeciones anticipadas consiste en que antes de que el prospecto saque la objeción, tú menciones la objeción. Así es. Y que el prospecto solo desactive esa objeción. Viene de la famosa regla Sandler: desactiva la bomba antes de que explote. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hay que utilizarla? Y aquí me voy a poner técnico, raza. Así que la gente que ya ha estudiado fundamentos o que ha venido siguiendo máquina, le va a hacer más sentido que a los que son nuevos. Entonces, pues nada, estudien si se pierden un poquito. Apunten y estoy bien nervioso por el reloj, déjenme les digo, pero está bien bonito. Entonces, es después del embudo del dolor, ¿va? Entonces, Submarino Sandler, primero va entendimiento y confianza, luego haces el acuerdo previo y luego empiezas a hacer las 9 preguntas del embudo del dolor personalizadas. Y en el embudo del dolor, el cliente te expresa sus dolores, sus retos, lo que necesita que tú le resuelvas. Después vas a medir el impacto en el negocio, es decir, cuánto le está costando el problema. Y luego le vas a hacer preguntas de personalmente por qué es importante para ti resolver esta situación. Y te va a contestar todo eso si hiciste buen entendimiento y confianza. Terminas el embudo del dolor y haces un resumen. Fulanito, déjame ver si entendí bien. Lo que tú me estás diciendo es que tienes el reto A, el reto B y el reto C. Y me estás diciendo que esto te cuesta más o menos X cantidad de plata al año. Fulanito, ¿me sobra o me falta algo? Dan, ¿entendiste perfecto? Eso es lo que quiero resolver. Perfecto, buenísimo. Y luego le vas a dar un cariñito psicológico. Y le vas a decir, Teresa, lo entiendo y yo creo que te podemos ayudar. Creo que tenemos con nuestras soluciones algo muy interesante que podemos hacer por ti.
no, durante todo el proceso Sandler, hasta este punto, en el que probablemente llevas media hora, 45 minutos de conversación, tú nunca has hablado de características y beneficios. Claro. Tú nunca has presentado nada. Entonces, realmente, por primera vez, le estás diciendo, tengo algo para ofrecerte. Podemos ayudarte. Y se lo vas a decir como de manera nurturing, dirían los gringos, ¿no? Como de padre proveedor. Apapachadora. Apapachadora. Oye, ¿sabes qué, Teresa? Yo creo que te podemos ayudar. Tenemos algo chévere que te podemos presentar. Entonces, la persona se emociona y ahí entra la técnica de objeciones anticipadas. Y le vas a decir, pero Teresa, te quiero proponer algo. Te quiero contar varios motivos por los cuales, a pesar de que la gente tiene una buena conversación con nosotros, como la que tú y yo estamos teniendo, a pesar de eso, ellos deciden no trabajar con nosotros. Y te quiero contar cada uno de estos retos o de cada uno de estos obstáculos para que tú me digas si esto puede representar un obstáculo en nuestra relación. ¿Te parece? Me encanta. Y te dicen, sí, dale. Y entonces tú tienes que haber hecho el trabajo previo de tener tu lista de objeciones anticipadas. Y entonces te voy a contar mi primera objeción anticipada. Entonces les digo, mira, Teresa, un primer obstáculo es que a la hora de que empezamos a armar la propuesta, nos damos cuenta que no estamos involucrando a todas las personas que tenemos que involucrar en la conversación. Puede ser una pareja, puede ser un socio, puede ser un empleado clave de la empresa, puede ser un inversionista. Alguien que después de que entreguemos la propuesta, levante la mano y diga, hey, esto no me gusta. Entonces, te pregunto, ¿hay alguien que no estemos involucrando en la conversación que podría ser después un obstáculo para que trabajemos juntos? Y entonces es bien interesante, claro, porque la gente dice sí o no. Y entonces, si te dicen que no, ¿estás de suerte? No. Estamos los que tenemos que estar. Perfecto, buenísimo. Pero es que te dicen, ahorita estoy pensando en un cliente de Medellín. Me dice, mira, no está la gerente general. Y pues, aunque yo soy el hijo del dueño, pues la realidad es que todo siempre hay que comunicárselo a la gerente. Entonces, si no le involucramos, pues sí, efectivamente puede ser un obstáculo. Y entonces ya les preguntas, ok, ¿qué sugieres que hagamos? Ni siquiera tú les propones, sino, ¿qué sugieres que hagamos? Y ahí la gente toma dos caminos. La gente dice, agendemos otra reunión para que esté la persona. Con lo cual uno queda perfecto, ¿verdad? Porque pues voy a tener una reunión con todos los tomadores de decisión. O te dicen, primero hablemos lo tuyo. Hazme a mí la propuesta y ya que yo esté listo, vemos si le involucramos o yo voy y le presento. Y ahí ya tú ves cómo manejarlo, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Pero lo importante es que tú estás manteniendo el control del proceso y manteniendo el control de lo que puede pasar, ¿no? Si tú no haces esto, lo típico que puede ocurrir es que ya que entregaste la propuesta, te digan, déjaselo paso al gerente que no está involucrado. Y eso te mete en más problemas, ¿no? Entonces, bueno, esa es una objeción, ¿no? Después está la objeción de tiempo, está la objeción de dinero, está la objeción de recursos, las que tú quieras. Entonces, lo importante es que tú hagas una lista de las típicas objeciones y tú de una lo involucres en tu proceso, ¿no? Otra objeción, por ejemplo, que nosotros tenemos es la objeción de la inversión de tiempo que requiere. Entonces, le decimos, mira, fulanito, nosotros, este proceso de trabajar con Sandler es muy demandante y esto te va a involucrar, por lo menos durante 6 meses, que tú y tu equipo de ventas le dediquen entre 4 y 6 horas a las sesiones con Sandler. ¿Esto podría ser un obstáculo para nosotros? Y de nuevo, hay de las dos. Sí podría ser un obstáculo. ¿Qué quieres que hagamos? No va a ser un obstáculo. Estamos comprometidos. Perfecto. Mientras que antes, lo que pasaba es que cuando hacíamos la propuesta, oye, esto te va a implicar entre 4 y 6 horas a la semana durante 6 meses. ¿Qué? ¿Tanto tiempo?
Es demasiado largo. Es demasiado tiempo a la semana. No puedo. Ya lo estamos trabajando. Y ya perdiste tu tiempo, aparte. Y ya perdiste todo el tiempo de la calificación y el proceso, ¿no? Claro. Entonces, bueno, objeciones anticipadas nos ha ayudado demasiado a desactivar bombas antes de que explote y a aumentar la probabilidad de cierre con la gente a la que estamos haciendo una propuesta. Ahora, ¿hay ciencia detrás de esto, Teresa? Obviamente, es por la inoculación mental. ¡Qué fuerte! No, así se llama. Así se llama inoculación mental. Pero obviamente eso no es mi expertise. O sea, yo lo investigué, raza. Entonces... Inoculen a sus prospectos, es lo que estás diciendo. Exacto. Ok, entonces hay un fulano que hizo un estudio que se llama McGuire en 1961. Ok. Y hace como esta teoría de psicología que se llama inoculación mental. Que es decir, que cuando tú dices una versión, debilitas o como expones más bien esa objeción, debilitando el argumento en contra, o sea, pensando en todas esas cosas excusas o cosas que puede decir la otra persona, el oyente se vuelve menos sensible a usarlo como una objeción real. Chévere. O sea, ya no lo ve como un obstáculo tan grande como sí lo vería si ellos lo sacan. Yo siento que además también debe haber algo de como poner todas las cartas sobre la mesa, como esa transparencia, como que le sorprendería a alguien que tú utilices un argumento en contra tuyo. Claro. Entonces rompes tanto el patrón que sacas inclusive como al prospecto como de su jugada normal para escaparse. Me encanta. O sea, al tú mencionar la objeción primero, le estás restando poder a la objeción. Y también Robert Cialdini, que es el que hace... o Cialdini, no sé. Creo Persuasion, que, Influence. Exacto, bueno, sacó su versión actualizada de Influence. ¿Ok? Y entonces él dice que en la táctica, el principio de consistencia, eso lo habla desde la versión original de los 90s, pero dice que las personas quieren actuar de forma coherente con lo que ya reconocieron o aceptaron. Y si ya escucharon al vendedor mencionar sus miedos, es menos probable que lo repitan como una objeción final. Porque ya lo consistentes con ellos. Exacto, mismos. porque tú ya lo sacaste y yo acepté continuar la conversación. Entonces, es de alguna manera ponerme en una posición de que no estoy escuchando o no, ¿sabes? O sea, como que me estoy bajando un poquito el IQ. Claro. Entonces, no me voy a poner en esas. ¿Listo? Encanta. Entonces, de hecho, hay una frase que me gustó de Influence en la versión de 2001 que dice, cuando anticipas una objeción, desarmas la necesidad de que el cliente la verbalice como excusa. Le robas el guión. Entonces, es como un poco como que lo sacas de su jugado, de su playbook de comprador. Brutal. Bien, me encanta. Ese es el argumento científico. Muy pro, muy top. Me gusta. Listo. Inoculen a sus prospectos, equipo. Ya está. Así es. Inoculación all the way. Listo. Segunda técnica. Monetizar el dolor, raza. Monetizar el dolor es, vatos, esencial. Esto tiene dos partes, ¿va? Y de hecho se combina con objeciones anticipadas como yo la utilizo. Entonces, primera parte. El embudo del dolor tiene 3 niveles. Problemas superficiales, donde tú entiendes todos los retos. Impacto en el negocio, donde monetizas el dolor. Y luego impacto personal. Impacto en el negocio es una parte donde tú tienes que cuantificar económicamente, idealmente, y si no, emocionalmente, cuantificar emocionalmente, que suena raro, la gravedad del problema. Entonces, voy a utilizar lo que yo vendo porque pues es lo que más naturalmente me sale. Cuando yo estoy teniendo una conversación con un prospecto, yo necesito entender cuánto dinero está perdiendo por no estar entrenado en ventas. ¿Cuánto dinero está dejando sobre la mesa por él como dueño no haberse podido replicar de manera consistente con otros vendedores? Y yo debo de hablar de precio después de que yo entendí cuánto dinero está dejando sobre la mesa. Entonces, por ejemplo, si a mí alguien me dice, oye, yo creo que porque mi equipo no está entrenado, yo estoy perdiendo $100,000 al mes, es decir,
$1,200,000 al año, es mucho más fácil que yo cuando le mencione mi precio, que es un precio alto, le haga sentido. Porque es que es mucho más caro. El $1,200,000 que ya está perdiendo es muchísimo más caro que el valor de mi producto, aunque mi producto es un producto de un precio alto. Pero es que lo está comparando contra el problema que él o que ella tiene. Entonces, por eso, en el embudo del dolor, primero hay que monetizar el dolor. Oye, ¿cómo le hago esas preguntas al prospecto? Pues tú tendrías que pensar cuáles son los impactos económicos que hay por no tener tu solución. Entonces, en ventas, ¿qué impactos económicos hay por no tener a tu equipo entrenado? Rotación. Perfecto, bien, muy bien. No sabía qué me vas a contestar, me gustó tu actitud. Rotación, ¿qué más? ¿Cuál otro? Pues no venden. Obviamente, impacto en ventas, sin duda, No las ventas cierran, son menos. no salen a buscar clientes. Hay menos prospección, efectivamente. Eh, Menos utilidades. claro, menos. Dan más descuento. La competencia te gana. La los clientes competencia que ya es tienes. correcto. Entonces, todos esos son impactos monetizables. Entonces, lo que yo hago con esos impactos es cómo los convierto en pregunta para que me diga cuánto está perdiendo. Por ejemplo, oye, estoy dando demasiado descuento. Fulanito, una pregunta. ¿Tú sientes que tus vendedores están dando demasiado descuento para cerrar? Sí. ¿Podrías decirme más o menos qué rango de descuento están dando? No, pues están dando por ahí en promedio el 10%. Ok, listo, el 10%. ¿Qué tanto crees, si les damos las herramientas, qué tanto crees que podrían reducir el descuento? No, pues tranquilamente podríamos reducirlo a la mitad. Podría pasar de 10 a 5%. Ok, listo, interesante. Y eso, económicamente en dinero, ¿cuánto podría representar al año? No, pues no sé, hagamos el cálculo juntos. Calculadora. No, pues eso podría representar $50,000 más al mes. Ok, y eso es una cantidad interesante o no tan interesante. Pues 50,000 al mes, buenísimo, eso es pura utilidad. Ah, listo, perfecto. Y lo anotas. Ojo, no todos van a ser impactantes, ¿no? Por ejemplo, a mí me han dicho, no hemos tenido rotación. Ah, listo, ya está. Entonces no es un impacto económico fuerte, pero los demás sí. Y entonces haces una bolsa de dinero con lo que ellos están perdiendo o dejando de ganar por no tener tu solución. Oye, Dan, lo que pasa es que lo tuyo es muy fácil porque es que tú vendes entrenamiento en ventas y es muy fácil de monetizar. Fresco, papá. Si te cuesta monetizar, ve a ChatGPT, ve a Gemini, ve al AI Pilot. que más, Copilot, el que más te guste, güey. Y dile, necesito monetizar el dolor de mis prospectos. ¿Qué preguntas les puedo hacer? Yo vendo esto y esto y esto. Y la inteligencia artificial te va a ayudar a hacer esas preguntas, ¿va? Y luego, utilizando la técnica de objeciones anticipadas, la última objeción, después de que le dijiste la de tomadores de decisión y la de recursos y la que tú quieras, vas a decir, listo, te voy a contar el último obstáculo. Y el último obstáculo, Teresa, es que, pues, hay un tema de presupuesto. En muchos casos, la gente, aunque han pensado en asignar cierta cantidad de dinero, pues muchas veces esa cantidad de dinero que han pensado en asignar no es suficiente para la inversión que esto requiere. Entonces me gustaría hacerte algunas preguntas para ver si estamos en sintonía de la inversión que esto puede requerir, porque no me gustaría ponerme a trabajar una propuesta, que tu equipo técnico y mi equipo técnico trabajen juntos y que semanas o meses más adelante, que ya hacemos una propuesta formal, nos demos cuenta que no podemos trabajar juntos porque los números nos hacen sentido. Los números no nos hacen sentido. ¿Te parece si dedicamos los próximos 10 minutos a hablar un poco de la inversión que esto podría requerir? Y te dicen, sí, perfecto. Y entonces ahí tú les dices, mira, tú me acabas de contar que estás perdiendo $1,200,000 por no tener a tu equipo entrenado. Me gustaría preguntarte, si yo te ayudo a alcanzar ese $1,200,000 en el próximo año, ¿cuánto te haría sentido invertir? De ese $1,200,000 que yo te voy a dar a alcanzar, ¿cuánto te haría sentido invertir para lograr recuperar ese dinero? Y entonces la gente entra mucho más abierta a la conversación de soltarte un presupuesto
analizar mentalmente cuánto les hace sentido a que si no has monetizado el dolor antes. Y eso tiene justificación científica. Así Que es. Teresa les investigó. Pero antes de eso, yo nomás lo escucho y estoy de que add to cart, de que ya quiero comprar. ¿Dónde pago, joven? Cuando quieras. Tú tienes contactos. Te puedo hacer un descuento. ¿Cuánto significa para ti ese descuento? Porque creo que vas a tener problemas con tu jefa, ¿eh? Sí, Si das es un buen plan. descuento. Retiro lo dicho del descuento. Ok. Entonces, ¿por qué funciona, raza? Bueno, esta técnica se basa en la teoría de la perspectiva o prospect theory de Daniel Kahneman y Amos Tversky del 1979. Y básicamente es como que un conjunto de aversión a la pérdida y reencuadrar el valor, o sea, darle otro ángulo a lo valioso de tu solución. Entonces, por un lado, cuando cuantificas lo que el prospecto está perdiendo cada mes por no resolver su problema, el vendedor activa el sesgo de aversión a la pérdida. O sea, nos duele más perder que ganar, el prospecto de ganar. De hecho, hay una frase en el libro de Prospect Theory que dice, las pérdidas pesan el doble que las ganancias. Por eso mostrar lo que el prospecto pierde cada mes sin tu solución es mucho más persuasivo que hablar del retorno sobre la inversión. Qué interesante. O sea, en vez de decirle como, esto es lo que potencialmente puedes ganar, el decirle, esto es todo el dinero que estás tirando Que a la ya estás basura perdiendo, y que compadre. no tendrías que hacer nada diferente, solamente comprarlos. De acuerdo. Y me recuerda un poco uno de los casos que vimos con David Gómez, del caso de su cliente, que te acuerdas que hicieron la cuantificación del dolor, pero en el servicio. O sea, ¿cuánto perdían los clientes por tener una grúa estacionada cuando faltaba una pieza y que esa pieza tenía X cantidad de veces de posibilidad de suceder eso? Y en lo que se tardaba, en lo que se conseguía otra persona, y ellos resolvieron eso y lo metieron en sus propuestas de valor de si el operario no llega o no funciona, te mandamos uno en 30 minutos. Eso hizo que la gente los eligiera a ellos, porque nada más el dinero que perdía la empresa por esa situación, y eso ya era en el servicio, es como una garantía del servicio realmente, no necesariamente en algo que digamos, diferente a la compra, pues. Claro, correcto. Y además, la razón por la que funciona es que reencuadra o reformula o presenta otro ángulo de cómo una inversión mínima puede cambiar completamente el panorama versus mantenerte igual. Claro. Entonces, hace que el momento que tú le dices, oye, lo que tú estás dejando de ganar, lo que tú estás perdiendo por no contratar mi solución, por rotación, por las ventas que estás dejando sobre la mesa, por el hecho que no salen a prospectar, porque dan descuentos, por lo que sea, es, vamos a decir, $50,000 mensuales. ¿Y eso cuánto es anual? No, pues, no sé 600. cuánto es. 600. Entonces, 600,000, ¿eso es mucho o es poco? No, pues es un chingo. Bueno, mi solución cuesta $10,000. Entonces, 600, que ya estás tirando a la basura. Claro. Versus 10,000, que es lo que te cuesta arreglar esto. No solamente, o sea, la gente lo ve mucho como, estoy perdiendo 10,000. No, estás ganando 600. Claro. Eso es lo que le estás diciendo al prospecto. Entonces, por eso tiene mucho poder. Ahora, una cosa muy importante es que aquí entra mucho el concepto que tenemos del dinero. Nuestro concepto del dinero entra a jugar mucho en la monetización del dolor, porque como dicen, como tú compras, tiene mucha relación con cómo tú vendes. Y si todo te parece caro, si tú todo el tiempo estás buscando lo más barato o buscar descuentos o aletargas o haces muy largas las decisiones de inversión, de desarrollo, de inversiones altas, pues es que te va a pasar lo mismo, porque los prospectos son sabuesos y saben cuando alguien le tiene miedo a lo que está vendiendo. Saben cuando tú eres
cuál es la parte, tu eslabón débil de tu proceso de ventas. Entonces, yo creo que cuando uno está comprando es un gran momento para poner en práctica esto y después poderlo extraer de los prospectos. O sea, esta serie de preguntas de monetizar el dolor, a mucha gente le da pena hacerlas. Claro. Pero si tú como comprador le pides a la persona que hagas ese ejercicio, tú eres capaz de como dueño ponerte en los zapatos de tu prospecto. Claro. O como vendedor o como comprador ponerte en los zapatos de tu prospecto. O sea, y entonces tú mismo cuando estás comprando como, hey, pregúntate, esto que estás comprando, que incluso te parece caro, ¿cuánto dinero te va a ahorrar en el futuro? ¿O cuánto estás perdiendo tú ya exacto. por no comprar esto? Exacto. Y esto en términos de nuestro concepto de dinero funciona o sucede porque tendemos a asumir que los demás piensan y sienten como nosotros. Uh-huh. Entonces, si tú tienes miedo a decir $10,000, que está bien que te parezca mucha plata, digo, no cualquiera tiene $10,000 en la cuenta de banco, o sea, es normal, no estoy diciendo que sea injustificado tu miedo, pero si tú tiemblas al momento que dices $10,000, vas a tender a asumir que la persona con la que estás hablando está temblando también de escuchar $10,000. También le va a parecer caro. Exacto. Claro. Y otra cosa que también pasa es que si intentas vender algo con una lógica que tú no entiendes o que no aplicas en tus decisiones, va a ser muy difícil que tu cerebro las pueda explicar. Ya. O que tú puedas encontrar como una convicción y entonces eso se comunica. Claro. Al final te ves en duda. Claro. Entonces, por esas dos razones es importante que nuestro concepto de dinero esté súper alineado para poder sacar la monetización del dolor. Y que practiques como comprador. Exacto. Y entonces, aquí hay que cambiar un poquito la manera, o sea, la manera en la que vendemos, ¿no? No vender desde nuestro poder adquisitivo, desde el dinero que nosotros tenemos en nuestra cuenta de banco, desde lo que a nosotros nos alcanza, sino desde la transformación que tu solución le genera al cliente. Le genera al cliente, claro. Desde, oye, el problema que yo le estoy solucionando le está ahorrando toda esta serie de problemas que cuestan tanto dinero. Claro. Y cuando tú metes el dedo en esa llaga, uy, yo no conozco ningún dueño de negocio que le digas, estás perdiendo dinero en tal y tal parte y eso te suma anualmente tanto y que te diga, fresco, me vale madre. Bueno, yo sí los conozco, la verdad. O sea, sí hay gente que no califica porque a pesar de que haces esa justificación económica, por lo mismo que tú dices, sus creencias del dinero los tienen demasiado bloqueados. Pero yo siempre he pensado que... Pero la mayoría de los dueños de negocios sensatos van a ver que vale la pena la inversión. Como que en mi concepto siento que cuando uno comunica las cosas y la otra persona no responde a los gatillos mentales, es porque uno no está eligiendo las palabras adecuadas. Puede ser. Entonces es un tema, en marketing lo decimos, todo problema de conversión es un problema de copy. Si la página no convierte, la gente se pone a diseñar, a poner videos diferentes. No sé qué. No, cambia las palabras. No te están entendiendo. De acuerdo. Básicamente. Entonces, cambiar la relación con el dinero es clave para tener esta etapa de conversación como de forma efectiva y poder monetizar. Me encanta. Tercera Buenísimo. técnica. Tercera. Ya se acaba el tiempo. Sí, totalmente. Nos queda bien poquito. Entonces, tercera técnica es la oferta de valientes. Y esta es rápida, equipo, y no saben cómo nos está sirviendo. Y es una técnica que pues no es una técnica Sandler, realmente. Esto pues yo lo saqué de la mentoría que estamos haciendo con Marcos Racetti, pero pues mucha gente la utiliza en la fórmula de lanzamiento, también la utiliza. O sea, mucha gente la utiliza. Y es esencialmente hacer una oferta irresistible, por así decirlo, o dar un beneficio muy grande si tú tomas una decisión ya, ¿no? Valiente. Así es. Entonces, por eso le llamamos, nosotros en mi equipo le llamamos oferta de valientes. Y es que nosotros le decimos a la gente que si pagan en la llamada, van a tener un beneficio súper grande, que no les voy a revelar. Si quieren, agenden una llamada con nosotros y verán cuál es el beneficio. Pero es un beneficio bastante grande. Solo si pagan en la llamada. De contado. Es correcto. Y hay gente que no... que decide no tomarlo. Y de todas maneras nos compra 2 días después, 5 días después. Es decir, no aplica para todo mundo, pues. Pero, pues es interesante que hay muchas personas
que sí los motiva a tomar la decisión en ese momento. Ahora, ojo, no es un cierre de presión porque nosotros tenemos una garantía. Es decir, oye, si pagas en esta llamada, te vas a llevar este gran beneficio. Pero el curso tiene una garantía, ¿no? Tú tienes que aumentar tus ventas mínimo un 30% y si no, te voy a devolver el dinero. Entonces, y eso está en el contrato. Entonces, digamos, no es como los tiempos compartidos, ¿no? Que no te puedes arrepentir, ¿no? Acá les decimos, te puedes arrepentir, papá, porque yo tengo una promesa para ti, no te preocupes, pero te estamos dando este beneficio para que haya una motivación para que te animes. Se terminó el tiempo y ya terminé. Ya es tu culpa si... Ya es tu culpa si nos quedamos más tiempo. Funciona porque, y eso sí lo utilizamos mucho en marketing y en los lanzamientos sobre todo, porque hay escasez y hay urgencia. Escasez y urgencia. Exacto. Entonces, que escasez, son gatillos mentales, exacto, ¿correcto? gatillos mentales, que de hecho el libro de influencia de Cialdini es básicamente la Biblia de gatillos mentales. Pues hay que leerlo. Hay que leerlo, exacto. Entonces, la escasez, precisamente sacado del libro de Cialdini, las personas valoran más lo que sienten que pueden perder. Por eso existe el concepto de FOMO, básicamente. El fear of missing out es ese miedo de eso que te vas a perder. Claro. Entonces, eso, el beneficio exclusivo despierta eso, esa escasez de algo que te puedes perder, algo que no sucede normalmente. Y la urgencia temporal solo está disponible en la llamada. Uh-huh. Tú me cuelgas el teléfono, terminamos esta llamada, nos decimos bye bye, ya no puedes aprovechar ese beneficio. Claro. Que en nuestro caso, la oferta sigue, o sea, el producto core sigue. Exacto. Lo único es ese beneficio no lo especial no lo obtienes. Y por eso es tan importante conocer al avatar, porque el beneficio tiene que ser como demasiado valioso a los ojos de ese prospecto. Okay. Entonces hay cosas que en unas industrias funcionan y hay otras cosas que en otras funcionan mejor en otras industrias. Entonces cada quien tiene que hacer la prueba pues en la suya. Y obviamente pues ese beneficio tiene que estar, o sea, si eres vendedor pues lo tiene que aprobar, digamos quien sea que lo tenga que aprobar, pero sí funciona muchísimo para empujar a la acción, ¿no? Y ideas de beneficios o cosas que pueden utilizar. Por ejemplo, pues yo me puse a pensar en algunos de nuestros clientes, por ejemplo, que venden cosas muy técnicas, que venden cosas personalizadas, que son cosas de precios altos. Entonces puede ser desde un descuento por pagar en la llamada, puede ser un diagnóstico técnico avanzado sin costos. O sea, si tú normalmente para sacar, no sé, las medidas para hacer una planta de no sé qué, pues tienes que ir al lugar y eso lo cobras aparte. Oye, a lo mejor dices, si me pagas en la llamada, el diagnóstico te lo regalo o te lo incluyo o te doy un 50% en el diseño arquitectónico, haz de cuenta. O sea, en lugar de que el diseño de tu proyecto, de tu casa, de tu oficina, te cueste X, te doy un 50% en eso o solo te va a costar tanto y pues ya nada más pagas el proyecto o un anticipo de la construcción o lo que sea. Okay. Un acompañamiento personalizado en la implementación de herramienta o vas a tener un consultor personalizado o te voy a poner a fulanito que tú le vas a poder llamar y él te va a resolver todas tus dudas o va a ir a tu oficina una vez a la semana y te va a ayudar a lo que sea, que tu equipo, o te va a regalar una capacitación de onboarding para que todo tu equipo use el CRM. Correcto. Acceso a licencias premium o servicios más sofisticados. Puede ser un plan de mantenimiento o actualización gratuita por X cantidad de años, de que el mantenimiento del primer año te lo regalo o los primeros 2 años te regalamos el mantenimiento si pagas hoy. Okay. O también puede ser una guía, un curso, una asesoría con alguien muy top incluida en el servicio. O sea, puede ser, oye, vas a tener una asesoría con nuestro director X una vez al Q o vas a tener una asesoría de 30 minutos, es una única cosa y te la regalo. Eso no lo ofrecemos. Pero al final, sea cual sea la cosa que ofrezcan, es importante que eso sea valioso para la persona. Y para que sea valioso, tiene que ser ahorrar dinero, ahorrar tiempo, ¿sí? Y ahorrar esfuerzo. Pero que no sea indispensable para el producto, ¿correcto? Exacto. Porque eso ahí te estarías disparando en el pie. Exacto. No puede ser indispensable para la transformación o la promesa que estás garantizando. O sea, el producto tiene que funcionar perfecto solo. Esto es algo
adicional que es como una cereza en el pastel. Yo lo entendí, o sea, cuando entendí este concepto de los beneficios que despiertan esta urgencia y esta escasez, porque en los lanzamientos se utilizan mucho, son cosas que, uno, tú puedes sostener en el tiempo. O sea, por ejemplo, yo en un beneficio no metería una cosa mensual. Claro. No metería algo que me genera ingreso recurrente. Uh-huh. Pero un beneficio, por ejemplo, en lugar de que nos tardemos 6 meses, nos vamos a tardar 3. Ya. O en lugar de que tengas las dudas o tengas esa curva de aprendizaje que tiene la mayoría de la gente, de esperarse a que la sesión de X cosa suceda, pues tú vas a tener una asesoría previa antes con Dan en la que él te va a dar feedback de X cosa. Entonces, un bono que nosotros damos en los lanzamientos de fundamentos que nos funcionaba súper bien era, hay 10 cupos para una asesoría 1 a 1 con Dan para el comercial de 30 segundos. Comprando de contado en las primeras 24 horas. Correcto. Entonces, había urgencia porque era solo dura 24 horas, había escasez porque eran solo 10 cupos y era algo que no sucede, ni siquiera lo ofrecemos al público. Tú sabes que tú no ofrecemos asesorías tuyas 1 a 1, todo es dentro de los cursos y la experiencia en fundamentos era grupal. Entonces, correcto, una asesoría en la que Dan ve tu comercial de 30 segundos y te dice, esto cámbiaselo, esto pónselo, esto no sé qué, era muy valioso para nuestra audiencia. Sí, así es. Bueno, equipo. Y listo. Ahí los tienen. 3 técnicas que les pueden ayudar a cerrar. A nosotros nos ayudaron a crecer 200% sí. Q1 de este año contra Q1 del año pasado. Objeciones anticipadas, monetizar el dolor y la oferta de valientes. Usen la que más les guste o usen las 3. No tengan miedo a inocular a sus prospectos. Vayan e inoculen a sus prospectos. Preguntación. Sí. Entonces. Vato, va a checar la RAE, ¿qué significa inocular? No les estoy diciendo demasiadas barbaridades. Suena muy feo. Suena muy feo. Preguntación. Christopher Vázquez Campos. Ahí te va, dice, hola, primero que nada quiero agradecer por todo su apoyo y tips para consolidar ventas. Con gusto. Exacto, es un placer. Actualmente me desarrollo en el área comercial de cuartos limpios, pero en este inicio del segundo trimestre estoy teniendo muchos problemas con mantener proyectos por la situación actual del mercado automotriz. Mi pregunta es, aparte de los tips de prospección, ¿cómo puedo identificar a tomadores de decisión? A ver, yo creo que los gremios, los grupos de networking, Christopher, son lugares muy importantes en donde tú puedes filtrar quiénes son tomadores de decisión. De hecho, hay grupos en donde solo te permiten entrar si eres cierto nivel de tomador de decisión. Tú ni siquiera tienes que formar parte de esos grupos, sino que puedes que tu empresa forme parte de esos grupos y luego obtener la lista de esos tomadores de decisión. Esa es una. Otra fácil es que tú te metas a LinkedIn y busques los cargos de quienes son tomadores de decisión. Entonces tú te metes a LinkedIn, si tienes el LinkedIn Premium, el Sales Navigator, pues todavía mucho mejor porque puedes afinar la búsqueda. Pero si tú pones la palabra vicepresidente o gerente general, pues típicamente vas a dar con tomadores de decisión. Y lo otro es que hoy en día le puedes preguntar a la inteligencia artificial, oye, estoy en esta industria, ¿cómo puedo identificar tomadores de decisión? Y ahí también te va a dar súper buenas ideas, ¿no? Y la más fácil de todas es pedir referidos. O sea, si tú ya estás teniendo conversaciones con tomadores de decisión, que estoy seguro que así es, a esos tomadores de decisión, pídele referidos, pídeles amigos, contactos que tengan el mismo cargo que ellos en otras compañías. Y naturalmente ellos van a ser amigos de otros tomadores de decisión. Son unas de tantas ideas que puede haber, ¿no? Yo creo que también una parte importante es entender quién realmente es el tomador de decisión en lo que tú vendes. Te voy a decir el ejemplo de algo que nos pasaba a mí y a Dan. A mí también me pasaba como consultora de imagen, o sea, yo también vendía capacitación y demás, y creo que esto es algo en lo que podemos tender a caer. Entonces, por lo general, cuando tú vendes capacitación,
quien te va a buscar va a ser el departamento de recursos humanos, de enablement o de capacitación o de desarrollo de los empleados o lo que sea. Nosotros nos dimos cuenta que si yo quería que a alguien le doliera la situación, no es la de recursos humanos la que va a decir, uy, estoy perdiendo una cantidad de dinero tremenda por no capacitar al equipo de ventas. Al que le duele es al director comercial, al que le duele es al dueño de la empresa. Ellos son los que están perdiendo plata. Entonces, es identificar en tu industria, en tu negocio, quién verdaderamente es el tomador de decisión. Otro ejemplo, muchos departamentos o muchas industrias entran por el departamento de compras. Y los de compras, igual, tráeme varias propuestas, probablemente no es la persona a la que le duele no tener tu solución o servicio. Entonces, vuelves a lo mismo, a quién realmente está perdiendo plata. Como dijimos en el episodio, cuando estás monetizando el dolor, esas cosas que donde puede estar perdiendo dinero, de quién son responsabilidad, de quién en la empresa debería estar protegiendo ese recurso. Correcto. La rotación, el que los vendedores, el de que haya más ventas, todo eso. Entonces, en nuestro caso, pues obviamente un director comercial, el dueño de la empresa. En tu caso, no sé cuál sea, pero tienes que identificarlo. Entonces, eso también te va a ayudar a llegar al tomador de decisión con mucha más precisión, y que cuando hagas esas búsquedas, tanto en LinkedIn o escojas de estos eventos de networking, estés seguro de que esté el tomador de decisión, porque puedes ir a una convención de gente que está en departamento de RH y hace desarrollo para los empleados y demás y busca capacitaciones, o puedes ir a una convención de ventas, o puedes ir a una convención de el departamento de que sea que le duela a tu empresa, a tu prospecto, ¿no? Correcto. Entonces, esperamos que te haya servido esa solución. Muchas gracias por la pregunta y pues nada, lo tenemos, terminamos. Lo tenemos. Ahí lo tienen, equipo. Chao. Un gusto. Gracias, bye. Hablamos. Bye.